organofosforados y simpático-miméticos. Realmente tratamos un tema bastante interesante y tratamos de hacerlo de una forma muy concisa para que sea de interés para todos. En este camino que vamos a desarrollar, primero vamos a hablar de las generalidades de los organofosforados, después vamos a hablar un poco de fisiología de la intoxicación por organofosforados, cuáles son las manifestaciones clínicas y cuál sería el tratamiento, y en una breve diapositiva vamos a tratar generalidades de los simpático-miméticos, especialmente las anfetaminas y la cocaína. Finalmente, vamos a cerrar la charla con algunas conclusiones. Para comenzar hablando de organofosforados, es importante saber la historia. En 1854, Klemmer sintetiza el primer inhibidor de acetilcolinesterasa de fósforo orgánico sintético, pero es a mediados de 70 años después, en los años de 1932 a 1935, que Schaerer comienza la investigación de organofosforados como agentes de guerra y pesticidas. Posterior a esto, casi 10 años después, la atropina como pilar tratamiento en la intoxicación por organofosforados sale a la luz, y aproximadamente 10 años después, en 1960, las oximas va a ser el tratamiento secundario. Ahora, ¿por qué es importante nosotros saber de organofosforados? Hay que recordar que es la principal causa de autoenvenenamiento y mortalidad en el sureste asiático, China y África, y actualmente corresponde a más de 110.000 muertes al año, y es la causa de 1 de cada 6 suicidios en los países y en el continente que anteriormente acabamos de nombrar. Es por ende que este tema se vuelve un problema de salud global y con nosotros como intensivistas debemos saber cuál es el manejo. Hablemos un poquito de las generalidades de los organofosforados. Los organofosforados son compuestos volátiles. Su origen viene siendo de ésteres de tiol o de amina de ácido fosfórico, sus homólogos. Tenemos 3 homólogos de ácido fosfórico. El primero de estos es el fosfónico, el trifosfórico y el diofosfórico. Ahora, son sustancias liposolubles que a menudo se unen en depósitos de grasa y experimentan una liberación retardada o prolongada en la circulación sistémica y por lo general tienen un metabolismo hepático. ¿Cómo lo podemos absorber? Lo podemos absorber a partir de la piel, del sistema respiratorio y del sistema gastrointestinal. Si tenemos absorción de forma oral o respiratorio, generalmente da como resultado signos o síntomas dentro de las primeras 3 horas, mientras que si tenemos toxicidad dérmica, por lo general vamos a tener una manifestación un poco más tardía, aproximadamente a las 12 horas. ¿Cuál es la función? La función es la inhibición de la acetilcolinesterasa. Esto lo que produce es que haya una acumulación de acetilcolina y a su vez lo que va a producir es una sobreestimulación de los receptores muscarínicos y nicotínicos y como primera instancia de la intoxicación por organofosforados, nosotros vamos a tener un síndrome colinérgico agudo. Más adelante vamos a ver que en el tiempo, entre las 24 a 96 horas y hasta las 3 semanas, podemos tener otras manifestaciones de neurotoxicidad. ¿Por qué es importante? La mortalidad, dependiendo de los artículos que uno lea, puede encontrar mortalidades desde el 1%, pacientes que son tratados tempranamente, hasta el 20% de mortalidad. Hablemos un poquito de la fisiología de los organofosforados. Los organofosforados, como anteriormente les decía, son compuestos de ésteres, tiol o amina, que son derivados del ácido fosfórico o ácido fosfínico. Estos a su vez tienen múltiples clasificaciones. Dentro de las clasificaciones, digamos, tenemos 5 grupos grandes. El primero de estos es un átomo unido a un fósforo y este unido a un oxígeno, sería el primer grupo de clasificación. El segundo, un átomo de fósforo unido a un átomo de azufre. El tercero sería un grupo de todos los organofosforados que tengan una acción directa. A estos organofosforados los vamos a llamar como axones, que inhiben directamente la acetilcolinesterasa. Y el cuarto grupo son aquellos que no tienen una acción directa, sino una acción indirecta. Los vamos a llamar tiones y van a necesitar un metabolismo parcial para generar un compuesto activo y generar esta intoxicación. Finalmente, el último grupo depende si el organofosforado está unido al grupo metilo o está unido al grupo etilo. Según la Organización Mundial de la Salud, nosotros podemos clasificar los organofosforados según su toxicidad. Tenemos 4 categorías. La primera categoría son todos los organofosforados que son extremadamente tóxicos. La segunda categoría son los que son altamente tóxicos. La tercera categoría son los que son medianamente tóxicos. Y la cuarta categoría son los que son ligeramente tóxicos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esta tabla
Hace referencia a los múltiples organofosforados que tenemos acá en Colombia. Tenemos algunos con el nombre genérico y con el otro con el nombre comercial. Sin embargo, conocer la clasificación que corresponden de 1 a 4 es supremamente importante. Uno, porque esto nos va a determinar un tiempo de acción. Dependiendo del tiempo de acción, los organofosforados se van a unir a la acetilcolinesterasa en una unión que va a ser totalmente irreversible, pero hay unos organofosforados que se demoran más digamos, en este tiempo de acción y en esta unión, y por ende va a tener una mayor utilidad del uso de oximas. Lo que está escrito es que dependiendo de la clasificación, pues la sintomatología va a ser mucho más rápida y el tiempo de latencia en la acción de estos organofosforados va a ser mucho más corto. Tratamos de hacer una forma interactiva para explicarles un poquito cómo funcionan los organofosforados. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la acetilcolinesterasa. ¿Qué es la acetilcolinesterasa? La acetilcolinesterasa es una enzima que está en el tejido nervioso central y periférico, también está en la unión neuromuscular y en los eritrocitos. ¿De qué se encarga? ¿Cuál es la funcionalidad como tal? Se encarga principalmente de inhibir la acetilcolina a través de un proceso de hidroxilación y la separa en dos. La separa en colina, que va a ser absorbida por las neuronas, y la separa en ácido acético, que va a ingresar nuevamente al ciclo de Krebs. Si nosotros tenemos una inhibición de esta acetilcolina, de esa acetilcolinesterasa, lo que finalmente va a llevar es a una acumulación de acetilcolina en los receptores, que pueden ser nicotínicos o muscarínicos, ya sea en el sistema nervioso simpático, parasimpático, somático o inclusive en el sistema nervioso central, como lo vamos a ver más adelante, y esta es lo que va a causar una sobreestimulación de los receptores y por ende vamos a ver la sintomatología a continuación. Hay otra enzima que se está hablando cuando uno busca en la literatura acerca de la intoxicación de organofosforados, y es la butilcolinesterasa. Esta butilcolinesterasa, también conocida como pseudocolinesterasa, se encuentra principalmente en el hígado. Es una clase de enzima huérfano y definitivamente su función como tal no está todavía establecida, pero algunos artículos hablan que puede tener alguna función en la intoxicación por organofosforados. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Nosotros tenemos la intoxicación por organofosforados. Este organofosforado se encarga de inhibir directamente la acetilcolinesterasa, pero para esta inhibición de la acetilcolinesterasa, lo primero que tenemos que hacer es una fosforilación del grupo hidroxilo de serina. Al fosforilizar el grupo de hidroxilo de serina, vamos a tener el envejecimiento de la enzima. ¿A qué hacemos referencia con envejecimiento de la enzima? Hacemos referencia a la desactivación de la enzima, que puede ser una unión irreversible si sencillamente ya tenemos la formación de un doble enlace. ¿De qué depende esto? Ya como hablamos anteriormente, depende del tipo de organofosforado que nosotros tengamos, de qué tan tóxico sea el organofosforado, dependiendo de la clasificación que nosotros tenemos con respecto a la Organización Mundial de la Salud, y de la vía de entrada. Recordemos que las vías de entrada, tanto oral como respiratoria, actúan mucho más rápido que la toxicidad dérmica. Inclusive, el cuarto ítem que debemos tener en cuenta acá es el tiempo de acción. Ahora, recuerden que según la clasificación, como veíamos en unas diapositivas atrás, si nosotros tenemos organofosforados que se clasifican como tiones, estos tiones van a necesitar un metabolismo intermedio para la formación de una enzima activa que permita la unión irreversible a la acetilcolinesterasa. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Y este viene siendo uno de los pilares de tratamiento en los pacientes que están intoxicados, es la hidroxilación del grupo de serina, pero sencillamente esta hidroxilación del grupo de serina se tiene que hacer mucho antes a la formación del doble enlace, porque definitivamente pues si hay una formación de un doble enlace, esta enzima ya será irreversible y la única solución será la síntesis nueva de acetilcolinesterasa. Ahora, en esta imagen queremos traer a colación un poquito más animado cómo funciona los organofosforados o cómo inhibe la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa la tenemos acá, este es el organofosforado se une en esa unión de serina y antes de que haya la formación de este doble enlace, si nosotros logramos hidrolizar el organofosforado, sencillamente esta unión será irreversible y la acetilcolinesterasa podrá volver a su accionar anterior sin la necesidad de crear nueva enzima acetilcolinesterasa.
La medición, digamos que en Colombia es muy difícil la medición de acetilcolinesterasa, sin embargo nosotros podemos hacer mediciones plasmáticas y eritrocitarias. Esto es importante porque dependiendo de la actividad enzimática nosotros podemos determinar el porcentaje de intoxicación. Si tenemos una actividad enzimática mayor del 75%, pues realmente el porcentaje de intoxicación será normal o se consideran rangos normales. Si es entre el 50 al 75 será una intoxicación leve, entre el 25 al 50 será una intoxicación moderada y menor del 25 será una intoxicación grave. Ahora, ¿qué tan reversible puede ser esto? ¿O en cuánto tiempo yo puedo tener acetilcolinesterasa nuevamente? Si es plasmática, entre 15 a 30 días, si es eritrocitaria, entre 0 a 90 días. ¿Por qué es importante la medición de esto? Porque definitivamente, pues, en pacientes que tienen exposiciones prolongadas a órganos fosforados, podemos determinar si es una exposición crónica o inclusive ocupacional, en el caso de que se trabaje con órganos fosforados. Pero como en Colombia tenemos tantas limitaciones para esta medición, lo que realmente nos marca la parada de la severidad de la intoxicación por órganos fosforados son los requerimientos de ventilación mecánica. Hablemos un poquito de la actividad de la acetilcolina como tal. Nosotros tenemos varios sistemas. Dentro de los sistemas que actúa la acetilcolina, pues tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, tenemos la unión neuromuscular y finalmente tenemos el sistema nervioso central. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, a través de su preganglionar podemos activar la postganglionar a través de unos receptores que son nicotínicos y que son a su vez estimulados por acetilcolina, pero finalmente esa postganglionar va a terminar en unos receptores que son alfa o beta, ya sea por adrenalina o noradrenalina. El sistema parasimpático, que realmente es el que predomina cuando uno mira la sintomatología de estos pacientes, tenemos una preganglionar que viene estimulada por un receptor nicotínico acetilcolina y posterior a esto tenemos un receptor muscarínico también estimulado por acetilcolina. Finalmente tenemos el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso somático, que es la unión neuromuscular. Esta unión neuromuscular va a terminar en un receptor nicotínico con estimulación de acetilcolinesterasa y tenemos el sistema nervioso central, que podemos tener receptores nicotínicos o muscarínicos estimulados también por acetilcolina. Dependiendo de esta estimulación, dependiendo de los receptores que vayamos a estimular, nosotros vamos a tener una sintomatología. Podemos tener receptores muscarínicos, en los cuales los pacientes van a manifestar miosis, lagrimeo, salivación, sibilancias, vómito, diarrea, calambres, bradicardia, visión borrosa e incontinencia, o tenemos receptores nicotínicos, en los cuales se van a manifestar fasciculaciones, calambres, debilidad, espasmos, parálisis, cianosis, taquicardia y hipertensión. Estos síntomas nicotínicos por lo general vienen siendo manifestaciones mucho más tardías, entre los 24 a las 96 horas, inclusive 3 semanas posteriores, que ya vamos a ver más adelante cómo se llaman estos síntomas. Ahora, también podemos dividir la sintomatología dependiendo del sistema específico que vaya a atacar. Si tenemos el sistema nervioso parasimpático que predomina en las primeras 24 horas, tenemos miosis, lagrimeo, salivación, bradicardia, broncoespasmo, movilización de secreciones, diarrea, cólico abdominal, incontinencia urinaria. Posterior a esto, si tenemos afectación de la placa neuromuscular que viene siendo más de las 24 horas, tenemos debilidad, parálisis, fasciculaciones y hiperreflexia. Si tenemos alteraciones del sistema nervioso central, podemos tener convulsiones, coma, inclusive depresión respiratoria. Y si ya tenemos actividad del sistema nervioso simpático, podemos tener acá una controversia con respecto a la sintomatología del parasimpático. Podemos tener pacientes que manifiesten taquicardia, hipertensión, estimulación adrenal y diaforesis. Ahora, las manifestaciones cardíacas también son importantes. Aproximadamente el 30% de los pacientes pueden tener manifestaciones cardíacas y entre las manifestaciones cardíacas tenemos fibrilación ventricular, torsada de punta, asistolias, cambio en el segmento de ST, inclusive onda TPQ y prolongación del QT. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cuando nosotros tenemos una organización por órgano fosforado, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos una acumulación de acetilcolina. Esta acumulación de acetilcolina nos puede generar la estimulación de receptores tanto nicotínicos como muscarínicos y a su vez vamos a tener manifestaciones en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico y en la unión neuromuscular.
A la final, todas las manifestaciones que nosotros vamos a tener por intoxicación va a ser neurotoxicidad. Y nos podemos ubicar en una línea de tiempo en 3 espacios supremamente importantes. El primero de estos es el síndrome colinérgico agudo, característico en las primeras 24 horas, el síndrome intermedio, característico entre las 24 a 96 horas, y la polineuropatía retardada entre 1 a 3 semanas posterior a la exposición de órganos fosforados. Hablamos del síndrome intermedio. El síndrome intermedio se da aproximadamente entre las 24 a 96 horas posterior a la exposición. Aproximadamente el 40% de los pacientes pueden tener manifestaciones de síndrome intermedio y se ha visto que entre los factores de riesgo son órganos fosforados altamente liposolubles que tienen liberación tardía, compuestos de dimetil o ingesta de alta dosis. ¿Cuál es la clínica? Estos pacientes van a manifestar alteraciones de pares craneales, debilidad muscular, especialmente de flexores, de cuellos intercostales, parálisis diafragmática y disminución de los reflejos tendinosos, que a su vez nos va a llevar a una alteración de la unión neuromuscular y la gran mayoría de estos pacientes van a tener requerimientos de ventilación mecánica. Los síntomas que predominan entre las 24 a 96 horas son síntomas nicotínicos, por ende, el uso de atropina tiene muy bajo rendimiento. Recordar que el uso de atropina va más dirigido a los síntomas muscarínicos y una de las opciones de tratamiento que se ha dado para el síndrome intermedio son las oxinas. ¿Qué pasa con los estudios electrofisiológicos? Se ha visto que con los estudios electrofisiológicos tienen una mejoría en el estudio electrofisiológico, sin embargo, clínicamente no tiene una buena correlación, por ende, pues tiene bajo rendimiento y realmente es un campo de investigación actualmente en la intoxicación por órganos fosforados. Tenemos el síndrome intermedio. Esto es una revisión sistemática de la literatura realizada en el 2018, se tienen en cuenta 16 artículos y se quería mirar cuáles eran los predictores para uno saber qué paciente tiene riesgo o no tiene riesgo de desarrollar síndrome intermedio. Ahora, estos son artículos, casi todos de adultos, pero establece unos factores de riesgo principales. 1, la edad avanzada del paciente. 2, tener un Glasgow menor a 10. 3, lo que nos dice es que así midamos niveles de acetilcolinesterasa y tenga niveles de acetilcolinesterasa muy bajos, no predice a que nosotros podamos tener un síndrome intermedio. Y adicionalmente, como ya lo nombramos en la diapositiva anterior, tener estudios de neuroconducción realmente nos da poca información y es un campo que está en vías de investigación. Ahora, este artículo es supremamente bonito porque también nos da otras causas o establece otras causas por las cuales se puede generar el síndrome intermedio. Entre eso es la inhibición persistente de la acetilcolina, la necrosis de las fibras musculares, la desensibilización de los receptores de acetilcolina posinápticos, la falla en la liberación de acetilcolina y la miopatía relacionada con el estrés oxidativo. Ahora, hablemos un poquito de la neuropatía retardada inducida por órganos fosforados. Realmente esto no es un evento muy común, pero sí puede dar su aparición entre la primera y la tercera semana posterior a la exposición. Los mecanismos está descrito como la inhibición de la esterasa diana de la neuropatía y dentro de la sintomatología vamos a tener parestesias dolorosas en Walter de calcetín con una polineuropatía simétrica motora caracterizada por una debilidad flácida en miembros inferiores que va a ser ascendente. Ahora, el riesgo es independiente de la gravedad de la intoxicación que haya tenido el paciente. Realmente no hay unos factores de riesgos establecidos como tal. Hablemos del tratamiento. Lo más importante siempre en pediatría, cuando nosotros tenemos un paciente que esté intoxicado, es el triángulo de atención pediátrica. Todo paciente que entre por urgencias, nosotros debemos mirar la apariencia, la respiración, la circulación. Dentro de la apariencia, tener en cuenta siempre si es reactivo, si no es reactivo, el tono, si es consolable, la mirada, el llanto, el lenguaje, lo que expresa el paciente. Dentro de la respiración, claramente los patrones respiratorios, si tiene dificultad, polinea, si no la tiene, o adicionalmente si tiene quejidos, si tiene disfonía o tiene sibilancias. Y dentro de la circulación, el llenado capilar fundamental, la frialdad distal y los pulsos vienen siendo las herramientas para poder establecer o indicarnos ante qué estamos expuestos. Ahora, siempre evaluación primaria, nosotros evaluamos un problema, lo identificamos y tratamos de intervenir inmediatamente y no olvidar la evaluación secundaria en estos pacientes con el ABCD. Ahora, un pilar importantísimo en el tratamiento es la descontaminación. Este es un enfoque digamos, de forma dinámica, siempre recordar que estos pacientes pueden estar intoxicados de forma dérmica, ocular y gástrica también, por ende es importantísimo quitarle la ropa a estos pacientes
especialmente si ha sido la ropa con que han tenido, digamos, contacto al órgano fosforado, siempre lavarla con agua y jabón y dejar al paciente sin la ropa, quitársela completamente. El lavado de manos es supremamente esencial, agua y jabón, y el lavado de los ojos también con agua o inclusive con solución salina. Y en algunos textos se recomienda realizar un lavado gástrico durante la primera hora, siempre y cuando haya sido la ingesta, pues aproximadamente en esta hora. Ahora, con respecto a la atropina ha sido descrita desde 1950, está descrita únicamente para el manejo de los pacientes que tienen síndrome colinérgico agudo. Recordar que la atropina es un antagonista competitivo inespecífico de los receptores y se encuentra su actividad dirigida a inhibir los síntomas muscarínicos. Esa famosa, digamos, esa famosa palabra de atropinización, hay que recordarla que logramos atropinizar a un paciente cuando hay una ausencia de la hipersecreción bronquial, cuando ya no hay broncoespasmo, cuando tenemos una frecuencia normal y cuando tenemos normotensión. Hay que tener un punto clave en cuenta que es la dilatación pupilar. Muchos artículos actualmente consideran la dilatación pupilar como un hallazgo ya de intoxicación por atropina. Ya no la recomiendan ser, digamos, ser un signo de atropinación, dado que genera intoxicación en los pacientes. ¿Cuál es la dosis de atropina que nosotros podemos manejar? 0.01 a 0.2 miligramos kilodosis, la podemos duplicar cada 5 minutos, inclusive están descritas dosis, digamos, en bolos de 1 a 5 miligramos. La segunda opción de tratamiento que tenemos son las oximas. Las oximas se encargan de la reactivación de la acetilcolinesterasa. Esta se encarga de la unión a la fracción de fosfato de órgano fosforado y esto produce el desplazamiento de la misma y lo que hace es reversar los efectos nicotínicos, especialmente la debilidad muscular. ¿Cuál es la opción de las oximas? Digamos, sería opción de tratamiento en el síndrome intermedio y lo único limitado de su uso es que tiene baja solubilidad, que se ha visto que definitivamente las oximas no tienen eficacia si la enzima ya está envejecida. Si la enzima ya formó el doble enlace, definitivamente las oximas no tienen ninguna eficacia. Por eso su recomendación es ser utilizada preferiblemente en las primeras 24 horas de intoxicación, teniendo en cuenta que dependiendo del órgano fosforado uno puede tener diferentes latencias de envejecimiento de la acetilcolinesterasa. Definitivamente la pradiloxima es la oxima más utilizada y es la oxima que recomienda la FDA, y las dosis que nosotros podemos utilizar son 30 miligramos kilo seguido de una infusión de 8 miligramos kilo hora. Las benzodiazepinas, muchos de estos pacientes tienen episodios convulsivos, entonces las benzodiazepinas también están recomendadas. Recordar su acción GABA, más o menos entre 1 a 3% de los pacientes intoxicados con órganos fosforados van a tener algún evento convulsivo. Adicionalmente, también nos sirve para el manejo de fasciculaciones, alivio de la agitación y la ansiedad. Y digamos, la benzodiazepina de opción sería el midazolam. Con respecto a los bloqueadores de canales de calcio y sulfato de magnesio, esto se ha manejado la teoría que disminuye la liberación de acetilcolina y inhibe esa exocitosis. Sin embargo, faltan mucho más estudios y no es recomendado de primera línea. Tenemos la alcalinización del plasma, que lo que se busca es aumentar el aclaramiento por hidrólisis del órgano fosforado. Sin embargo, los estudios clínicos son de muy baja calidad y tampoco se recomienda de rutina. Y finalmente, una de las últimas recomendaciones que ha salido es el uso de rocuronio como un bloqueo nicotínico competitivo con el fin de prevenir la estimulación del receptor. Sin embargo, también faltan muchos estudios para hacer una recomendación fuerte como tal. Ahora, toquemos el tema de los simpaticomiméticos. Realmente los simpaticomiméticos no se encuentra mucha información en la literatura. Entonces vamos a ser un poco concisos en las siguientes diapositivas, tratando de explorar unas ideas básicas con respecto al síndrome simpaticomimético. Para hablar de generalidades de la intoxicación por simpaticomimético, hay que recordar que en este grupo entran todas aquellas sustancias naturales o sintéticas que actúan como agonistas del sistema nervioso simpático y nos simulan los efectos tanto de la adrenalina y noradrenalina. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Dependiendo del receptor que nosotros vayamos a estimular, puede ser el receptor alfa, beta o inclusive el receptor dopaminérgico. Y tenemos
tenemos dos ejemplos clásicos, digamos, de los adolescentes, de la intoxicación por adolescentes, que es la cocaína y las anfetaminas, que vienen siendo actualmente drogas estimulantes. La gran mayoría de sustancias o que producen sustancias que producen síndromes simpático-miméticos realmente no tienen antídoto y el manejo sintomático es un manejo principal para estos pacientes que están intoxicados. Ahora, con respecto a las sustancias simpático-miméticas, nosotros podemos tener una acción directa, una acción indirecta o una acción mixta. Por lo general, siempre van a ser pacientes que tienen agitación psicomotora, midriasis, diaforesis, taquicardia, hipertensión o hipertermia, inclusive llevar a otras manifestaciones como son convulsiones, rabiodenditis, dolor torácico, infarto de miocardio y muerte por paro cardiorrespiratorio súbito. Esto es una intoxicación especialmente de adolescentes y personas jóvenes. Y cuando nos fuimos a buscar un poquito más como de las características de las anfetaminas y de la cocaína, tenemos que las anfetaminas están sintetizadas desde 1893. Se considera que tienen efectos estimulantes, eufóricos y alucinógenos, y su composición es a través de un grupo metilo en la posición alfa de la cadena de carbono. ¿Cuál es el mecanismo? Inhibir la reincorporación de la norepinefrina en terminales simpáticas y por ende la clínica que nosotros vamos a tener es hipertensión, taquicardia, hipertermia, vasospasmo y agitación psicomotora. Adicionalmente, la vía de administración de las anfetaminas es muy amplia. Tenemos vía de administración oral, pulmonar, nasal, intramuscular, intravenosa, rectal e inclusive intravaginal. Y las concentraciones plasmáticas realmente van a ser, van a ser encontradas rápidamente a los 30 minutos de la ingesta. Tiene una eliminación hepática y renal y, como ya les había dicho previamente, lo único que nos queda es hacer un manejo sintomático de todo lo que va manifestando los pacientes. Con respecto a la cocaína, fue sintetizada desde 1880, se considera un agente simpático mimético de acción indirecta que se encarga del bloqueo de la recaptación presináptica de las aminas, tiene estimulación tanto de los receptores alfa-1, alfa-2, beta-1 y beta-2, y lo que genera adicionalmente es una estimulación de aminoácidos excitadores como es el glutamato y el aspartato. La clínica muy parecida a la intoxicación por anfetaminas, inclusive cuando uno busca pacientes que están intoxicados con cocaína, diagnósticos diferenciales, uno es la intoxicación por anfetaminas. Van a manifestar síntomas como hipertensión, taquicardia, hipertermia, vasoespasmo, agitación psicomotora y convulsiones. La administración también muy amplia, mucosa oral, nasal, gastrointestinal, rectal, intravaginal. Y la cocaína, pues como todos sabemos, puede tener combinaciones con sustancias adulteradas y el manejo que vamos a hacer es un manejo plenamente simpático. Hay tres metabolitos importantes de la cocaína, todos se pueden medir en sangre, en orina, en saliva, inclusive algo que me llamaba la atención es que se podía medir en cabello también. Ya para terminar la charla, vamos a terminar con 5 ideas principales. La primera de ellas es que el reconocimiento de los toxidromos es pilar fundamental para la intervención temprana en las intoxicaciones. La segunda idea que queremos dejar es que los organofosforados tienen múltiples manifestaciones clínicas. Una rápida intervención se ha visto que mejora solo el pronóstico inmediato. Realmente, como vimos anteriormente, los factores de riesgo para evitar el síndrome intermedio no están bien descritos. La tercera conclusión es que el síndrome intermedio tiene una alta prevalencia de presentación, con una progresión de la gran mayoría de pacientes a falla ventilatoria. La cuarta es que la intoxicación por simpático-miméticos es una urgencia por riesgo de evento fatal. Muchos de estos adolescentes terminan en muerte súbita por eventos cardíacos posterior al consumo de cocaína y anfetaminas. Y finalmente, si nosotros queremos evitar la exposición a intoxicaciones, pues la prevención y los programas de educación son las intervenciones más efectivas para disminuir el porcentaje de intoxicación. Con estas 5 conclusiones queremos cerrar la charla, no sin antes darle las gracias en conjunto, pues también incluyo a mi compañera Juanita, que como ustedes bien saben, nosotros comenzamos desde el primer día juntas, darles las gracias a ustedes por todo lo que se ha aprendido a lo largo de este curso de fisiología. Ahí les compartimos una foto que nos la tomamos exactamente el primero y el segundo día antes de iniciar el fellow. Shail, mil gracias por tu presentación muy bonita y muy completa.